días, bienvenidos a la segunda sesión del coloquio Literatura Aplicada, el canon literario, el canon literario mexicano en el mundo empresarial. Nuevamente a Maurice Vidiotti. El doctor Maurice Vidiotti es catedrático de University College London y ha sido profesor de tiempo completo, como nos comentaba ayer, y ya saben que me encargó que lo presentara como un profesor inglés, que quede muy claro. Es también actualmente director de SHM Foundation, la ocupación de la que nos va a hablar ahora, es decir, el ámbito donde él hace la aplicación de la literatura. Esta sesión va a ser similar a la de ayer. Nuestros ponentes van a tomar parte de la charla para ubicar al texto que nos ocupa hoy, para hablar de él, ponernos en contexto. Damos las gracias a la doctora Adriana de Teresa. Ella es profesora del Colegio de Letras Hispánicas de esta facultad, del Colegio de Letras Modernas. Es fundadora del Seminario de Teoría Literaria y directora de la revista Poligrafías, entre otros muchos trabajos y publicaciones que hace en las áreas de su especialidad. Bueno, sin más formalidades y preámbulos, damos la palabra a los ponentes. Gracias. Bueno, a ver, ¿puedo averiguar primero quién estaba aquí ayer? No todos, entonces hago una pequeña introducción para los que no estaban. El trabajo que hago es la aplicación de la literatura para resolver problemas en el ámbito empresarial. Eso parece un poco un sacrilegio, una cosa terrible, y voy a confesar uno de mis pecados hoy, cómo utilizo Piedra de Sol de Octavio Paz para hacer mi trabajo en el mundo empresarial. No sé si les va a gustar, pero les puedo decir que lo que hicimos tuvo mucho éxito y que seguimos haciéndolo. Y quiero compartir con ustedes el hecho de que el trabajo que se hace en lugares como este, en facultades como esta, el trabajo literario me parece muy importante. No quiero cambiarlo, no quiero que la universidad sea más como empresa. Eso me parece una idea norteamericana, o recitar un poco el poema de una manera mucho más académica y mucho más precisa que yo, porque yo casi no soy académico, ya soy casi como hombre de negocio perdido, y ella les va a explicar cómo funciona ese texto, y luego yo les voy a decir cómo utilizo el texto y vamos a tener un poco de diálogo. ¿Les parece bien? Bueno, si no es demasiado tarde, porque yo sí que lo vamos a hacer. Vamos. Muchas gracias, Aurora, muchas gracias, Maurice. Buenas tardes a todos. Pues como bien señalaba Maurice hace un momento, yo voy a presentar el poema Piedra de Sol de Octavio Paz, ¿no? Dando algunas pautas, ¿no? Haciendo énfasis en ciertos aspectos que me parece que son relevantes para que entonces tengan ustedes el contexto ya después para ver cómo Maurice lo utiliza, ¿no? En una serie de problemas empresariales, que sí suena un poco extraño, pero bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Antes de hablar exactamente del poema, me gustaría hacer una brevísima contextualización. Hay que tener en cuenta que, este poema, Piedra de Sol, lo publicó Paz en 1957, después de una larga estancia en el extranjero. De hecho, él salió de México porque a principios de los años 40 él se sentía asfixiado en el ambiente literario y cultural mexicano, y fue un periodo de muchos conflictos de carácter ideológico y también de carácter estético. De hecho, muchas de sus opiniones iban en contra de las opiniones generales. Como ustedes seguramente recuerdan,
pues fue un periodo de polarización ideológica en donde los artistas tenían que asumir la postura comprometida con la historia, con lo que estaba ocurriendo en el contexto social y político, o bien había un grupo también de artistas que preferían aislarse y dedicarse a la literatura pura o al arte puro, ¿no? Bueno, Paz se manifestó siempre en contra del arte comprometido, ¿no? Tuvo algunas dudas en su primera juventud, pero después casi siempre toda su producción tuvo que ver más bien con esta concepción de la literatura y el arte, pues dedicada hacia sí misma, vuelta hacia sí misma, como una manera de trascender los aspectos meramente históricos, particulares, nacionalistas, y poder entonces hablar del hombre en general, ¿no? Este fue el espíritu que lo animó a salir de México, porque como les decía, tuvo muchos conflictos. Es épico el pleito que tuvo con Neruda, por ejemplo, ¿no? Lo que lo llevó así a estar harto del país. Salió de México, se fue con una beca que le consiguió Alfonso Reyes, que en este periodo, pues Reyes tuvo como un papel central en su desarrollo, en su proyección como escritor en general, porque fue realmente su consejero, su mentor, fue una especie de padrino, su gestor, le conseguía quien le publicara las cosas y todo. Entre otras cosas que le consiguió Reyes, fue una beca Guggenheim para que se fuera a Estados Unidos. Ahí estuvo brevemente en Nueva York, en San Francisco, y después se integró al Servicio Exterior Mexicano y ya estuvo varios años en París. Esta estancia va a ser fundamental y se nota, digamos, su influencia en Piedra del Sol, por eso me voy hasta ese momento, porque ahí, estuvo desde 1945 a 1951, porque a pesar de la guerra, a pesar de la destrucción, a pesar del ánimo, de todo, pues París seguía siendo el centro neurálgico de la cultura y del arte. En París coincidió con muchos autores, muchos artistas latinoamericanos, y también se relacionó con las más grandes figuras intelectuales y literarias del momento. Entonces, tuvo la posibilidad, ¿no?, de conocer de primera mano lo que se estaba gestando, las experimentaciones, las nuevas concepciones en torno al arte, a la literatura, también discusiones filosóficas, y esto evidentemente lo nutrió muchísimo. Una cosa fundamental fue su contacto con el surrealismo, que aunque el surrealismo ya iba de salida, de todas maneras, digamos, a Paz lo impactó de una manera muy profunda. Entonces eso se va a ver, digamos, reflejado en la obra que va a desarrollar posteriormente. Una cosa que Paz también siempre señalaba es que en este periodo descubrió que más allá de México, en donde él se sentía hostilizado, se sentía condenado al ostracismo, se sentía marginado, se dio cuenta que podía sentirse en casa en otros lugares del mundo, ¿no? En esta ciudad cosmopolita, ¿no?, en donde había gente de todas partes del mundo, se sentía con libertad, se sentía en una patria, menciona él, una patria espiritual que no le pedía papeles de identidad, ¿no? Es importante. Sin embargo, a pesar de sentirse de esta manera, él siempre estuvo fuertemente vinculado con México, ¿no? En el sentido espiritual y en el sentido físico, o sea, porque él siempre quiso publicar en México, mantuvo siempre a lo largo de todos estos años una intensísima correspondencia con escritores mexicanos, entre ellos pues la figura que ya les mencioné, que es Alfonso Reyes, ¿no?, que era, como ustedes saben, la figura dominante del campo literario en esos momentos. Y claro, en la correspondencia que publicó Anthony Stanton, ¿no?, que dura alrededor de 20 años, pues se ve la cercanía, la admiración,
el respeto con el que se trataban y la manera en que Reyes pues va a reconocer el valor, el talento de este joven poeta. Siempre le respondió con generosidad, con interés, y es notable, por ejemplo, cuando Paz le manda el manuscrito de Libertad bajo palabra, que es la reunión de sus poemas, que en realidad es el primer libro en forma de su poesía. Antes había escrito nada más un pequeño librito que es A la orilla del mundo. Bueno, le manda el manuscrito a Reyes, y Reyes le dice que bueno, que ya llegó a una gran plenitud y una altura envidiable. Entonces, de alguna manera ya le está dando como el banderazo, ¿no? De salida, está asumiendo que ya hay una mayoría de edad, una madurez poética en Paz que va a ser importantísima. Bueno, además quiero decir que Libertad bajo palabra le costó a Paz publicarlo, pero muchísimo. O sea, estuvo guardado en un cajón muchos meses, intentó en Argentina, en México, en muchos lugares trató de publicarla y le costó muchísimo trabajo. Al final, en 1949, la pudo publicar en la colección Tezontle del Fondo de Cultura Económica. Y para los que no lo saben, esa colección es una colección que crearon Reyes y Cosío Villegas para publicar obras de creación literaria, pero que iban a ser pagadas, o sea, que serían pagadas del bolsillo de los escritores, ¿no? Entonces, bueno, el fondo no arriesgaba nada, publicaba lo que le parecía que valía la pena, y ese fue el caso de Libertad bajo palabra. Ahora, en esta época también publicó otros proyectos importantísimos. Tenemos, por ejemplo, El laberinto de la soledad, que se publicó completo en 1950, y El arco y la lira, de 1956. Entonces, digamos, además de otras muchas obras, pero sí quiero hacer, llamar la atención acerca de la contemporaneidad de la publicación tanto de Libertad, la primera edición de Libertad bajo palabra, El laberinto de la soledad y El arco y la lira, que en realidad lo van a consagrar, ¿no? Como ensayista, como poeta y además como intérprete de la idiosincrasia del mexicano. Entonces, El laberinto de la soledad, como ustedes saben, pues es una larga meditación sobre el mexicano que se inscribe en el ambiente reflexivo de la época en México, ¿no? Desde 1934, con El perfil del hombre y la cultura de Samuel Ramos, pues empieza, ¿no?, a hablar de qué es ser mexicano, y ese es un tema fundamental, y a Paz le interesa participar, a pesar, por eso digo que él nunca rompe vínculos con México, ¿no? Él estaba en París cuando redacta, cuando escribe esta meditación sobre el mexicano. Ahora, su postura es distinta a la de los filósofos del Hiperión, que eran los filósofos, una serie de filósofos reunidos en torno a la figura de José Gaos, entre los que estaban Samuel Ramos, Leopoldo Sea, Jorge Portilla, bueno, y otros, que abordaban filosóficamente esta cuestión. El laberinto de la soledad es la reflexión de un poeta. Es de un poeta que además no se frena con ninguna frontera disciplinaria, y entonces, claro, causa bastante reticencia, debido precisamente a que no es historiador, no es antropólogo, no es filósofo, y sin embargo él se mete como Pedro por su casa y transita por todas estas disciplinas para tratar de responder por la identidad del mexicano. Además, una cosa que me parece que es importante es que él lo que quiere es derrumbar el nacionalismo, ¿no? O sea, no crean que busca como apoyar y hacer énfasis en esta visión nacionalista de lo mexicano, sino que dice, bueno, esto es algo que puede ser sumamente peligroso incluso, ¿no? Y le parece que es una enfermedad. Dice, una enfermedad que sería grotesca, y entonces dice, lo que yo busco al explorar lo mexicano, esta identidad,
es más allá de ir a lo mexicano, es lo universal de lo mexicano, ¿sí? Y esta es una posición que vamos a encontrar también en Piedra de Sol. Bueno, como ustedes saben también, Paz regresó a México en 1953 y se quedó hasta 1959. En este periodo recibió una beca en el Colegio de México, dada por Alfonso Reyes, ¿no? El propósito de esta beca fue para que él escribiera, ese fue su proyecto, escribir un librito sobre la poesía, ¿sí? Que derivó en El arco y la lira. Entonces es una reflexión sobre que busca responder a la pregunta ¿qué es la poesía? ¿Para qué sirve en la época, en la modernidad? ¿Cuál es la función del poeta? En fin, una serie de preguntas que él busca responder y que por una parte dan respuesta o encausan su manera de concebir esta actividad, esta práctica, a la que define como salto mortal. O sea, está presente esta idea de que la poesía y el arte lo que hacen es que conectan al ser humano con lo sagrado. Entonces es una vía posible de reconciliación con el mundo, porque asume, como toda la tradición romántica, que el ser humano ha sido expulsado de la naturaleza y estamos escindidos. O sea, los seres humanos somos seres escindidos en busca siempre de un tiempo primigenio, de una unidad con la naturaleza, con la divinidad, que siempre se nos niega, y que en realidad esta naturaleza escindida pues ha sido reforzada por la modernidad. Entonces él plantea que la poesía, al igual que el acto amoroso, son vías de acceso a ese tiempo primigenio, un tiempo que remite como una edad de oro, de unidad, de completud. Pero claro, este regreso, este retorno es siempre instantáneo. O sea, es un instante de revelación y es un instante que rompe con el transcurso temporal. Entonces, una cosa paradójica que vamos a ver también en Piedra de Sol, ¿no? Porque él postula precisamente que este momento está dado por la revelación y que en la revelación el tiempo se expande. O sea, un instante contiene todos los instantes. Es un instante que es presente, pero que contiene el pasado más remoto y nos lleva al pasado más remoto, ¿no? Al origen de los tiempos. Esta poética paziana, que trata de dar respuesta al fenómeno poético, solamente tiene un antecedente en lengua española, que son los textos de Alfonso Reyes, ¿no? Sobre todo el deslinde, pero como bien ha señalado Anthony Stanton, tienen un carácter radicalmente distinto. De hecho, son poéticas contrapuestas, porque la poética de Alfonso Reyes pues es una poética clásica, una poética que descansa en el equilibrio, en la armonía, que busca la mesura, y frente a ello, o sea, toda la tradición de la que abreva y por la que apuesta Alfonso Reyes, pues es la tradición clásica, ¿no? Y Paz se distancia de esta concepción para introducir una poética de corte romántico, ¿sí? En donde pues sus principios y sus valores son los opuestos a los de don Alfonso, porque habla de la poesía como una desmesura, ¿no? Como esta experiencia revulsiva que transforma la visión del mundo y que nos transforma a nosotros mismos. Entonces, no es de extrañar que en esa correspondencia, y eso es algo que hace notar Anthony Stanton y me parece muy interesante, que en esta correspondencia que mantiene Paz con Reyes, si bien Reyes había sido muy elogioso con todo lo que le mandaba, cuando le manda El arco y la lira, Reyes guarda silencio y le pregunta directamente a Paz: me gustaría conocer su opinión sobre el librito que le mandé, y no le contesta.
Entonces, bueno, seguramente es porque contraviene, digamos, esa visión de la poesía y de la función del poeta. El arco y la lira además va a tener muchísimo éxito. Por ejemplo, bueno, tuvo varios textos que se publicaron y que se puede seguir la historia de su recepción tanto en México como en Hispanoamérica. Pero bueno, hay dos opiniones que son fundamentales para entender el valor que se le dio al arco y la lira. Una es la opinión de Cortázar, que en una carta personal le dice que es el mejor ensayo, y dice, y la palabra es chica, sobre poética que se haya escrito en América. La otra es una carta de José Gaos, que fue uno de los más grandes filósofos en nuestra lengua, que en una carta muy posterior le dijo, ¿no?, que el arco y la lira, cito, no solo es el fruto más granado del existencialismo en lengua española, sino uno de los más grandes de la filosofía a secas de nuestra lengua. Entonces, simplemente para que vean ustedes la valoración de estos textos, ¿no?, previos a Piedra de Sol en el ámbito literario. Bueno, la recepción inicial de este texto va a destacar en general su filiación surrealista, ¿sí? Y van a destacar además pues la enorme cultura del poeta, su erudición, el dominio de múltiples fuentes literarias, filosóficas, históricas, religiosas, la manera en cómo conjuga un lenguaje hermoso, bello, con un rigor total, un rigor analítico, además de su originalidad y la modernidad de sus propuestas estéticas. Entonces, claro, esto no podríamos pensarlo, no podría haber sido si no es por la estancia de Paz fuera de México, ¿no? Su contacto con el surrealismo, su contacto con todo lo que estaba ocurriendo en Europa en esos años. Bueno, entonces, a partir de este marco, podemos entender, ¿no?, que la publicación de Piedra de Sol en 1957, pues abreva por una parte de ese prestigio ganado por Paz, ¿no?, con la publicación tanto del Laberinto de la Soledad como de El arco y la lira, pero que también pues va a nutrirse con las temáticas de estos libros, ¿sí? Entonces aparece en un cuaderno publicado en la misma colección Tezontle, y que tuvo 300 ejemplares la tirada. La edición estuvo bajo el cuidado de... Ay, se me acaba de olvidar. Bueno, no importa. Perdón. Bueno, de inmediato, a partir de su publicación, tuvo un éxito crítico, de recepción, sin precedentes. Y fíjense que ya venía precedida por estos dos éxitos, estos dos grandes libros que ya lo habían proyectado como la gran figura literaria del momento. Desde el inicio se le reconoció como una obra maestra, ¿no? Por ejemplo, se mencionó que es un hito en la obra poética de Paz. Se dice que marca un antes y un después, y que además va a significar una influencia definitiva también en la poesía posterior, ¿no? Entonces sí tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Su recepción totalmente, digamos, positiva, porque los otros libros, sobre todo El laberinto de la soledad, tuvieron reticencia, hubo alguna discusión, algunos rechazos, pero realmente Piedra de Sol fue unánime el valor que se le reconoció. También es interesante señalar que en esta primera edición de Piedra de Sol, al final del cuadernillo, el propio poeta incluyó una nota que después se eliminó de las ediciones posteriores, y que es fundamental porque realmente
pues explica qué quiso hacer Paz y más o menos cómo diseñó el poema, ¿no? Entonces, es una cita larga, la voy a leer, porque creo que es muy, muy clara y que ilumina realmente para ubicar la propuesta del poema. Dice: en la portada de este libro aparece la cifra 585 escrita con el sistema maya de numeración. Asimismo, los signos mexicanos correspondientes al día 4 Olin, que es movimiento, y al día 4 Ejecatl, que es viento, figuran al principio y fin del poema. Quizá no sea inútil señalar que este poema está compuesto por 584 endecasílabos. Los seis últimos no se cuentan porque son idénticos a los 6 primeros. En realidad, con ellos no termina, sino vuelve a empezar el poema. Este número de versos es igual al de la revolución sinódica del planeta Venus, que es de 584 días. Los antiguos mexicanos llevaban la cuenta del ciclo venusino y de los planetas visibles a simple vista. A partir del día 4 Olin, el día 4 Ejecatl, señalaban 584 días después la conjunción de Venus y el Sol, y en consecuencia el fin de un ciclo y el principio de otro. El planeta Venus aparece 2 veces al día como estrella de la mañana, que se le denominaba como Fósforus, y una estrella de la tarde, denominada Hesperus. Esta dualidad, representada por Lucifer y Vesper, no ha dejado de impresionar a los hombres de todas las civilizaciones que han visto en ella un símbolo, una cifra o una encarnación de la ambigüedad esencial del universo. Así, Ejecatl, divinidad del viento, era una de sus manifestaciones. Una de las manifestaciones de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que concentra las 2 vertientes de la vida, asociado a la luna, a la humedad, al agua, a la vegetación naciente, a la muerte y la resurrección de la naturaleza. Para los antiguos mediterráneos, el planeta Venus era un nudo de imágenes y fuerzas ambivalentes. Istar, la dama del sol, la piedra cónica, la piedra sin labrar, que recuerda al pedazo de madera sin pulir del taoísmo; Afrodita, la cuádruple Venus de Cicerón, la doble diosa de Pausanias, etc. Hasta aquí la nota de Paz, que después desaparece. En resumen, lo que se desprende de esta nota primero es como la base prehispánica sobre la cual está construido el poema, está pensado el poema, ¿sí? Por otro lado, la idea, su conformación a partir de 584 endecasílabos, ¿no? Que es nos remite, eso es un poema largo, de largo aliento, en donde de manera sostenida pues va a ir desarrollando uno a uno este tema que es central y que lo plantea en esta nota, que tiene que ver con la idea del ciclo. Es decir, lo que expresa es un tiempo circular, un tiempo cíclico, que está representado además por la estrella Venus, que representa en muchas civilizaciones, o sea, puede tener otros nombres, pero al final de cuentas es el símbolo, primero como de lo femenino, y además también de la reunión de elementos contrarios, de características contrarias. ¿Por qué? Porque es la estrella matutina y vespertina. Entonces tiene una faz doble, por lo tanto es una encarnación de la ambigüedad esencial del universo. Eso es uno de los significados simbólicos que adquiere este poema. Y bueno, Ramón Xirau, profesor de esta facultad, ha hecho notar cómo en esta imagen poética, ¿no?, creada en torno a esa figura de Venus, lo que se busca es representar uno de los mitos más antiguos y más compartidos por los pueblos arcaicos, que es el mito del eterno retorno. Y de hecho, además de ser universal, también nos remite a la concepción azteca del tiempo. Entonces vean ustedes este procedimiento de Paz, que por una parte está aludiendo, está implicando toda esta cosmovisión azteca, prehispánica,
pero está también incorporándola a una dimensión mucho más universal, más amplia. Entonces, hay elementos prehispánicos, pero no se queda, digamos, como en el nacionalismo ahí, en tratar simplemente de dar como este solo aspecto, sino que lo inscribe en un contexto más vasto del conjunto de las civilizaciones. Esta idea del tiempo como circular pues remite a varias cosas, ¿no? Por una parte es la negación de la historia, porque la historia entendida desde el horizonte moderno pues es un transcurso lineal, ¿no? El transcurso cíclico propuesto por las culturas llamadas arcaicas, lo que proponen es un ciclo, y eso significa que todo vuelve a recomenzar, y eso significa también entrar como a un ámbito temporal que niega, que es contrario a la modernidad. Entonces es la recuperación de ese pasado primigenio que en paz se identifica con el tiempo del mito, ¿no? El poema nos lleva en un transcurso, ¿no? en su transcurso hecho del lenguaje poético, nos permite tener esta experiencia temporal cíclica y tener también esta experiencia mítica. Ha señalado cómo es una metáfora también, ¿no? Del tiempo, pero un tiempo petrificado, ¿no? Es la idea de la piedra hecha luz por una parte, pero al mismo tiempo es luz petrificada. Entonces es tiempo, que el tiempo es una paradoja, ¿no? Porque en realidad el tiempo es transcurso, el tiempo es movimiento, el tiempo en Occidente se ha representado además a partir de la figura del río, del agua, y ahí pues tendríamos que remitirnos a Heráclito, evidentemente, pero aquí en esta piedra es un tiempo materializado, ¿no? Que se ha hecho cuerpo, que ha encarnado de alguna manera. Bueno, y que evidentemente el propio título nos remite a, otra vez, o refuerza esta cuestión ligada a la cultura azteca. Un elemento interesante, otro paratexto, porque ya vimos el primer paratexto, el título. El siguiente paratexto es el epígrafe, que está tomado de un soneto de Gerard de Nerval, romántico francés, su soneto Artemis. Bueno, lo transcribí en francés, pero la traducción podría ser algo así: la 13ª vuelve a ser la primera, y la única es siempre, o el único momento. Pues tú, reina, ¿quién eres? ¿La primera o la última? ¿Y tu rey, el amante único o el postrero? Bueno, es bastante enigmático a qué se refiere este 13avo, pero se ha interpretado como la carta, o sea, que hace referencia a la carta número 13 del tarot, que remite al arcano de la muerte. Entonces, claro, la muerte hay que tomarlo en un sentido simbólico, porque no es la muerte literal, sino la muerte que remite precisamente al ciclo de la vida, ¿no? Es el fin de un ciclo y el inicio del otro, ¿no? Entonces, es interesante cómo en estos dos paratextos el poeta establece un diálogo entre el horizonte prehispánico y el horizonte romántico, europeo, toda esta tradición, además mágica, ¿no? Que parecen coincidir en esta idea de la concepción cíclica del tiempo y de esta idea del eterno recomenzar. Ahora sí, empezamos con el poema. Nada más quiero ver si no lleva muchísimo. Bueno, vemos, este es el inicio del poema. Podemos ver los 5 primeros versos, como además todo está en minúsculas, ¿no? Estos 5 primeros versos y el hemistiquio, que es el sexto hemistiquio, es decir, la mitad del verso,
van a introducir esta sensación de dinamismo. Además son súper conocidos. No voy a leerlo, simplemente para escuchar su musicalidad, su ritmo, porque es un poema que atrapa. Una cosa que creo que hay que destacar es que, independientemente de que uno tenga todas estas referencias y otras más que van a aparecer a lo largo del poema, aunque sea uno un lector no tan formado, puede uno disfrutar realmente de la musicalidad del poema, ¿no? Encanta, atrapa y nos arrastra en esta experiencia. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre, ¿no? Aquí notamos algunos aspectos que son importantes, que ya se van a empezar a plantear, aunque claro no son evidentes, pero que se relacionan con los tópicos que han sido fundamentales en el pensamiento poético de Paz, que tiene que ver con una tensión. Primero, pues es el desarrollo de un concepto de temporalidad, ¿no? O sea, de lo que nos está hablando es de una experiencia de movimiento, de una experiencia dinámica, pero también habla acerca de la tensión entre dos conceptos del lenguaje. Por una parte es el lenguaje habitual, el lenguaje de la comunicación, es el lenguaje que usamos para interactuar entre nosotros, pero que en realidad es un lenguaje con muchas limitaciones. Y que aquí aparece aludido con la metáfora del río. Entonces, bueno, hay una conexión con la metáfora del tiempo, ¿no? El lenguaje es temporalidad porque, digo, lo sabemos, ¿no? Y además es un río que transcurre, que avanza. Pero hace un contraste con ese alto surtidor que el viento arquea. El alto surtidor, que es decir, es la fuente, es el manantial, es la figura, es la metáfora con la que Paz identifica a la poesía. Entonces, y es interesante a partir como de la identificación de estas dos metáforas, este surtidor es arqueado por el viento. O sea, el lenguaje habitual sigue línea recta, ese surtidor que el viento arquea, pues es este lenguaje poético que implica toda una serie de transformaciones, ¿no? La se curva, avanza, retrocede, da rodeos y llega siempre. Entonces, como el tiempo, al tiempo le pasa, ¿no? El tiempo no nada más es un tiempo lineal, sino que también el tiempo tiene la posibilidad de avanzar, retroceder, de muchas maneras. Bueno, lo mismo ocurre con el poema, porque la temporalidad del poema además está dada por la aspiración al instante. O sea, lo que nos ofrece, o sea, son en esta tensión entre el lenguaje en su función referencial, en su función comunicativa, pues lo que nos permite es una comunicación que siempre es una comunicación limitada, simple, recta, y en cambio la poesía lo que nos brinda es una experiencia de otro orden, una experiencia que permite acceder a ese instante que les había mencionado a propósito de El arco y la lira, que es un instante revelatorio, un instante que condensa todos los instantes, ¿sí? Y que para ello, bueno, es un lenguaje que tiene mucha más diversidad, que implica toda una serie de juegos, de tránsitos y de posibilidades que el lenguaje normal no nos brinda. Bueno, creo que voy un poco lento, porque bueno, la cuestión es, nada más así, de manera pues más rápida, da inicio ahí a un trayecto, ¿no? Es un camino que en principio no tiene un sujeto,
y que, porque vean, dice: un caminar tranquilo, de estrella o primavera sin premura, agua con los párpados cerrados, mana toda la noche profecías, unánime presencia en oleaje, ola tras ola hasta cubrirlo todo, verde soberanía sin ocaso, como el deslumbramiento de las alas cuando se abren a mitad del cielo. Bueno, aquí la verdad sí me gustaría señalar esta figura o esta imagen de los párpados cerrados, donde emana toda la noche profecías. Bueno, esta imagen se conecta con toda la tradición romántica y que después retoma el surrealismo, que hace referencia a la noche, ¿no? La noche como el espacio por excelencia de la revelación, es el espacio no de la razón, sino de la intuición, ¿no? Y por lo tanto de un conocimiento más íntimo, más profundo, más verdadero. Bueno, a ver. De plano, no sé qué. Ya. Bueno, y ahí ya aparece el sujeto. Entonces hay un tránsito en donde ya aparece una voz poética que habla en primera persona y expresa una experiencia propia, ¿no? De tránsito, de trayecto, que se conecta además con toda una serie de factores, de elementos que son sensoriales. Entonces, galerías de sonidos, presencias resonantes, voy por las transparencias como un ciego, un reflejo me borra, nazco en otro, y una referencia que me parece que es importante, que es el bosque de pilares encantados, que evidentemente se conecta con el poema de Baudelaire, que es Las correspondencias. Entonces aquí alude precisamente a cuál es el ámbito, digamos, de la experiencia de la poesía. Pues está conectada con ese lenguaje secreto en el que está cifrada la naturaleza. Y vean, la cita de Baudelaire que evoca este verso es el siguiente: la naturaleza es un templo cuyos vivientes pilares dejan a veces escapar confusas palabras. El hombre posa allí a través de bosques de símbolos que lo observan con miradas familiares. ¿Sí? Entonces está el poeta transitando por ese bosque de símbolos, ¿no? Escuchando esos ecos que se corresponden y que, bueno, él va a ir cifrando en el poema. Aparece el yo, después, más adelante aparece un tú, al que se dirige la voz poética, y parece prefigurar a una figura femenina. Y habla de esa experiencia del cuerpo, de la mujer, de la experiencia del cuerpo. Dice: voy por tu cuerpo como por el mundo, tu vientre es una plaza soleada, tus pechos dos iglesias donde oficia la sangre sus misterios paralelos, mis miradas te cubren como hiedra, eres una ciudad que el mar asedia, una muralla que la luz divide, en dos mitades de color durazno, un paraje de sal, rocas y pájaros, bajo una ley del mediodía absorto. Bueno, aquí simplemente quiero señalar que ya en este poema también se va, también digo porque en otros poemas también lo propone Paz, y en El arco y la lira lo dice de manera explícita. El cuerpo femenino aparece como una analogía en ese bosque de correspondencias y de sonidos que se responden unos a otros. Bueno, el cuerpo de la mujer hace uno con el mundo. De hecho, la mujer, la función que tiene, que es una función de mediadora, ¿no? Es a través de la mujer, a través del contacto con su cuerpo, pues se conoce el mundo, se toca la verdad. Entonces vemos cómo hay una identidad entre estas dos experiencias: la experiencia poética por una parte y la experiencia erótica por la otra. Bueno, esto mismo lo vemos reforzado aquí en estos otros versos. Pero además, en esa búsqueda, él expresa que está buscando, que busca a tientas, está como ciego, y que se dirige hacia la memoria. Entonces este poema también es una exploración de la memoria como posibilidad de recuperar el pasado, porque claro, es uno de los grandes dramas, ¿no? Que el pasado desaparece y no se recupera, pero gracias a la poesía es posible hacer ese brinco, también gracias a la experiencia erótica. Bueno, aquí simplemente la referencia a la escritura, a esta experiencia de soledad, de escribir,
como un acto de búsqueda, un acto a través del cual se busca la identidad, se busca a la amada y se busca al mundo. Y además también la recuperación del pasado. Aquí hay una referencia a una experiencia de adolescencia en la Ciudad de México. Habla de una situación donde un grupo de muchachas salía de la escuela y parece que hay una que encarga ese tú al que se dirige la voz poética. Y señala más adelante, este es un verso que me interesa destacar: he olvidado tu nombre, Melusina, Laura, Isabel, Perséfona, María. Tienes todos los rostros y ninguno, eres todas las horas y ninguna. Aquí esto lo ha denominado Ramón Shirao como la alusión al eterno femenino, ¿no? Porque en realidad cuando habla Paz de la mujer no se está refiriendo a una mujer en particular, sino la mujer que encarna todas las mujeres. Y entonces en este listado vemos una serie de nombres que son muy sugerentes. ¿Por qué? Pues porque pasan de una tradición a otra. Entonces lo que tiene la función como de dar una perspectiva amplia, ¿no? de esa mujer diosa, mujer que encarna la femineidad, lo femenino con todos sus atributos, ¿no? Por ejemplo, tenemos Melusina, es el hada náyade que encierra a su padre Elinas en una montaña, y por esa acción es condenada a volverse todos los sábados en una serpiente, desde la cadera a los pies. Entonces Melusina es mitad mujer, mitad serpiente. La referencia a Perséfona, que también es Proserpina, es la esposa de Hades, reina sobre todo del transmundo infernal, entonces el mundo de los muertos. Y luego la secuencia de nombres Laura, Isabel y María son nombres muy habituales en el ámbito hispánico, pero también tienen conexiones con la tradición poética. No podemos olvidar que Laura fue el amor imposible de Petrarca, ¿no? Petrarca le dedica todos sus sonetos, bueno, fue su inspiración. Lo mismo pasa con Isabel Freire, que fue una dama portuguesa a la que Garcilaso le escribe también sus sonetos, ¿no? Luego el nombre de María evoca ciertamente la tradición católica, ¿no? Entonces es nada más para ver cómo aborda Paz, digamos, esa pluralidad, ¿no? Que encarnan a final de cuentas pues a la mujer, a ese misterio femenino, que básicamente para Paz, que utiliza la figura de Venus, pues entraña, digamos, siempre este carácter doble, ¿no? Ambiguo, esa doble faz. Entonces en esta representación de lo femenino confluye lo antitético, lo contrario. Hay esa búsqueda de la recuperación de la experiencia, del amor, del erotismo, y se introduce la historia. Entonces es un poema que simultáneamente habla de la experiencia del tiempo mítico, de la experiencia del amor erótico, de la experiencia que ofrece el cuerpo femenino, pero también la experiencia de la historia. La experiencia de la historia vivida como una catástrofe, porque hace referencia justamente a la guerra de España, ¿no? Al bombardeo. En estos versos lo que se ve es justamente una imagen de un bombardeo en Madrid. Y frente a esa catástrofe histórica, lo que le queda al poeta es el amor, ¿no? Porque inmediatamente en los siguientes versos, o sea, hay un tránsito de la catástrofe histórica hacia ese espacio íntimo, único, privilegiado, de esos dos amantes que se desnudan y se aman, ¿no? Y a partir como de ese encuentro, lo que hacen es que regresan a la raíz y se recobran lo más antiguo. Lo mismo que plantea Paz para la mujer, que no es una, sino son todas, lo mismo ocurre cuando habla de la pareja, no es la pareja primordial, es como Adán y Eva. Entonces en esa pareja
están todas las parejas, ¿no? Cada pareja que se ama, pues está reviviendo esta experiencia de recuperación del tiempo primigenio y de la disolución de las identidades, ¿no? Y del tiempo. Vean, dice, no hay ni tú ni yo, mañana, ayer ni nombres, verdad de dos, en solo un cuerpo y alma, o ser total. Entonces, el encuentro amoroso es una de las representaciones máximas de esa unidad a la que se aspira. Pero también, pues, es una unidad fugaz, ¿no? O sea, no es permanente, no dura. Bueno, ya no puedo decir más. Simplemente, no, lo único que quiero señalar es que el final del poema retoma esos 5 versos y el hemistiquio del inicio. Y entonces la sensación que se propone es precisamente ese eterno recomienzo. En este poema no hay un principio ni un final. Es un poema cíclico. Es un poema cíclico que ¿no? Que embona perfectamente. Bueno, me tardé un poquito más del tiempo que teníamos. Bueno, gracias. De la aplicación de este texto en un contexto empresarial, que va a parecer como un sacrilegio terrible, pero bueno, voy a compartir eso. Hay que confesar sus pecados y frente a ustedes lo voy a hacer. Normalmente cuando la literatura tiene un contacto con este arte tan horrible del marketing, es más bien para como hacer bromas. Yo me acuerdo de un cuento fantástico de... ¿Qué pasa aquí? Es que funciona súper mal, ¿no? No pasa nada. No voy a utilizarlo. Voy a cambiar mi plática. Porque veo que es demasiado complicado. No es complicado. ¿Conocen un cuento de Arreola que se llama Anuncio? No sé si conocen. No, veo que nadie lee a Arreola. Yo británico, estoy aquí para decirles, hay que leer a Arreola, es muy bueno. Y en Anuncio, Arreola se burla del lenguaje del marketing, haciendo como un anuncio, anunciando el nuevo producto, que será una mujer robótica que va a ser utilizada para sexo, para personas que no tienen acceso a mujeres verdaderas. Y eso lo escribió Arreola como broma, y hace 2 semanas leí en un periódico que eso es exactamente lo que está sucediendo, que los científicos en Japón ahora están creando una nueva mujer robótica. Los tiempos así son. Pero yo hoy lo que quiero compartir con ustedes es cómo yo hice una intervención con una empresa, con un cliente mío muy sofisticado, con gente brillante, hay que decirlo, que tenían un problema grave de marketing, y les voy a contar cómo he utilizado un poco el ejemplo de Piedra del Sol para encontrar soluciones. Si quiero utilizar Piedra del Sol, no es porque para mí es un poema inútil, sino que para mí es un poema sumamente importante. Y si es importante, por un lado hay un poco lo que Adriana ha compartido, es importante intelectualmente. Adriana ha hablado de cosas que para mí son muy interesantes, de las raíces que tiene en la relación que tenía Paz con Reyes, en la importancia del Nerval, de los poetas franceses, de los temas clásicos, de también la historia mexicana. Todo eso es muy importante. Pero un poema tiene otro aspecto. Y yo me acuerdo en 1988, cuando yo era muy joven y que tenía pelo, eso hace reír todos, no sé por qué, parece tan raro, pero bueno, que estuve con Octavio Paz en Cambridge. Y nosotros teníamos que hacer una cosa esa misma noche, que era leer, él iba a leer uno de sus poemas, o algunos de sus poemas en español, y yo iba a leer frente a un público en inglés la traducción.
y estábamos como preparándonos para hacerlo. Y estábamos leyendo un trocito de Piedra del Sol. Y yo estuve leyendo en traducción inglesa, yo no me acuerdo de la traducción inglesa, pero estábamos como haciendo un ejercicio de ver cómo íbamos a hacerlo. Y leí en inglés: quiero seguir, ir más allá y no puedo. Se despeñó el instante en otro y otro, dormí sueños de piedra que no sueña, y al cabo de los años, como piedras, oí cantar mi sangre encarcelada. Con un rumor de luz el mar cantaba, una a una cedían las murallas, todas sus puertas se desmoronaban, y el sol entraba a saco por mi frente. Y en ese momento que tenía que leer eso, quería seguir, ir más allá, y yo no podía porque algo pasó. Tal vez la presencia del poeta, tal vez las palabras, tal vez el momento grande de mi vida, pero no, realmente no, fue el poema. Porque yo me acordé de muchos momentos así, en donde yo quiero seguir, ir más allá y no puedo, en los cuales tengo un momento muy importante, un instante muy importante, cuando siento que estoy al lado de una inspiración extraordinaria, pero que pierdo todo. Y eso para mí es una experiencia común. Es decir, yo no soy mexicano, no he tenido la experiencia de paz, no tengo todo el conocimiento de paz, pero no pasa nada. El poema habla conmigo. Y he tenido un momento en el cual quería seguir, ir más allá, y no podía. Pero les digo eso porque, en cierto modo, ahora lo que les voy a contar será muy poco académico. Tiene que ver con eso, con el hecho de que el poema nos toca a un nivel personal y humano. Y bueno, es un poco provocador decirlo, pero de cierto modo estos son temas universales. Sé que es provocador porque en una universidad como esta se dice que lo universal no existe y tal. Pero sí existe, porque hay momentos en los cuales sentimos esas cosas, porque hay momentos en los cuales sentimos que estamos unidos por la palabra. Y así es la poesía. Trascende todo la historia, trascende todo lo que sabemos o no sabemos. Ahora voy a hablar de un problema de marketing que parece ridículo frente a todo eso, pero no lo es. No lo es, ¿por qué? Porque el problema del negocio es un problema humano. Cuando hay que vender algo, hay que acordarse que la gente que compra somos nosotros. Somos nosotros. Nosotros compramos cosas, compramos productos, compramos servicios. Y el marketing es simplemente la manera que tenemos que ver cómo podemos presentar eso al público. Y para hacer un buen marketing hay que entender el ser humano. Así es. Parece raro para ustedes, porque ustedes piensan que las empresas son lugares donde pasan cosas horribles. Y es verdad, a veces es verdad que en empresas pasan cosas horribles, pero también en universidades pasan cosas horribles. También en todas las instituciones pasan cosas horribles. Y no todo lo que ocurre perdón, es como estoy haciendo basura, qué horror. No todo lo que sucede en una universidad es horrible, y no todo lo que sucede en una empresa es horrible. Bueno, parece tonto lo que estoy diciendo, pero es importante decirlo. El problema fue este. Una empresa muy grande era la más grande productora de perfume. ¿Se dice así, perfume? Sí. Perfume. Y hacían perfume, vendían los perfumes a sus clientes, y sus clientes eran grandes marcas. Ellos ponían la marca en el perfume y vendían los perfumes al público. ¿Alguien aquí tiene perfume? ¿Tú tienes perfume? Sí. Sí. Pero, ¿cómo se llama el perfume? No me acuerdo. He olvidado tu nombre. Mira, está el poema. Está el poema, mira, está ya paz. ¿Ustedes tienen perfume o no? ¿Alguien tiene perfume hoy? ¿Lleva perfume hoy? Eso fue el problema de mi cliente, que la gente nunca tenía perfume.
que hace como muchos años, muchas mujeres ponían perfume como parte normal de su vida cotidiana. Pero hoy no se suele hacer tanto. Y eso es un gran problema si hay una empresa que quiere vender perfume. Porque, bueno, si la gente no pone perfume es terrible, es un desastre. Y tenían como hipótesis extraordinarias para entender cómo puede ser, etc. Como hipótesis muy interesantes, que por ejemplo en Estados Unidos, y es verdad, lo hemos visto nosotros, muchas personas piensan que el perfume es algo químico que hace daño. Y que entonces inhalar un perfume te puede hacer daño como un cigarro o algo. Que no es verdad, pero la gente lo piensa. O por ejemplo la idea de que en Estados Unidos y en Europa mucha gente piensa que es una responsabilidad ética no tener olor. Si entras en mi casa, la casa no tiene que tener olor y yo no tengo que tener olor porque el olor es ofensivo. Bueno, son tendencias verdaderas que están ocurriendo y bastante peligrosas para una empresa que hace perfume, porque bueno, quiere que nosotros tengamos olor, pero así es. Pero estas explicaciones no explicaban todo. Porque finalmente el perfume tiene su aspecto cotidiano, pero también tiene su aspecto diferente, que tiene que ver con el deseo, que tiene que ver con la seducción, etc. Y aún en estas condiciones, muchas personas, mujeres sobre todo, esta empresa se focalizaba mucho en mujeres, muchas mujeres no compraban y no utilizaban perfume, aún en situaciones de seducción. ¿Qué pasa? Para esta empresa es un desastre. ¿Eso qué tiene que ver con Octavio Paz? Bueno, de cierto modo tiene que ver con Octavio Paz, pero eso lo vamos a ver. Porque tiene que ver con el deseo, y tiene que ver con el deseo sexual, y tiene que ver también con la identidad. ¿Cómo? Nosotros lo que hicimos fue hablar con muchísimas mujeres. En París, en Nueva York y en Londres, donde estamos nosotros. Muchas mujeres, simplemente hablando con mujeres de cómo ven su vida. Mujeres de todo tipo. Mujeres que trabajan, mujeres que no trabajan, mujeres que son estudiantes, mujeres jóvenes, mujeres más grandes. Así, muchísimas mujeres. Y hemos analizado lo que ellas nos decían. Bueno, nosotros hemos analizado, pero también otras empresas analizaron las narrativas de estas mujeres. Y ayer los que estaban aquí me han escuchado decir que para nosotros ser expertos en literatura es una ventaja que tenemos. ¿Por qué? Porque la literatura es una tecnología extraordinaria que existe para entender el mundo y para entender el ser humano. Y ahora les voy a dar un ejemplo. Cuando estas otras empresas han visto estas narrativas que hemos creado nosotros, no entendían nada. No entendían nada. No había como un patrón que podían ver. Una mujer decía eso, otra mujer decía el otro, las mujeres... había como una mezcla terrible. Y se pusieron a hacer lo que los de marketing normalmente hacen, que cuando tienen muchísima información ponen a todos en categorías. Dicen, bueno, las mujeres de 12 años a 15 años, en no sé qué, en cual tal y tal país, son así, así, así. Una tontería, no se entiende nada así, porque no somos así. Finalmente somos seres humanos y no somos simplemente tendencias de ciertas demográficas. Entonces, ellos, haciendo ese trabajo, hicieron un trabajo muy sofisticado, brillante y tal, pero no se entiende nada. Y no se puede solucionar el problema, porque ya sabemos que ciertas mujeres piensan X y otras piensan Y. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué vamos a hacer con eso? Nosotros lo vimos completamente de otra manera. ¿Por qué? Por Octavio Paz. Ustedes van a decir, ¿cómo es posible? Nos dimos cuenta de que cada narrativa tenía, en cierto modo, en un modo mucho menos poético, mucho menos interesante, exactamente el mismo carácter que Piedra del Sol. Las mujeres hablaron de un tiempo cíclico, no lo nombraron así.
pero de problemas que tenían en su vida, en donde querían hacer cosas que finalmente alcanzaron a un cierto lugar, que tenían un fracaso y que tenían también que otra vez que reinventarse. Cada historia que tenía era un poco así. Historias de amor eran así. No eran historias de amor, ¿cómo se dice? ¿Lineales? Lineales. ¿Lineales? No eran lineales. No eran como en los cuentos de los niños. No eran como yo esperaba a encontrar un príncipe y un día pensaba que ya no tenía más posibilidad. Y vino, no sé, Juan. ¡Ah, Juan! Y yo en este momento tenía un poco de perfume que atiró a Juan. Y ahora somos muy felices. No, no es así. Es una historia de deseo, de querer algo, de pensar que es imposible, de ver que sí es posible, de tener cierto deseo sexual, pero que realmente no es sexual. Es un deseo de verse en otro modo, de transformarse. Encontrar la posibilidad y tener un fracaso total y luego tener que reempezar. Cada historia tenía más o menos esa misma lógica. ¿Por qué hablo de Piedra del Sol? Porque cuando se lee en Piedra del Sol lo que está pasando en el poema es exactamente lo que ellas estaban discutiendo. Un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Eso fue más o menos la narrativa que ellas contaban. Cuando Octavio Paz habla de su deseo sexual, él habla de las mujeres, del cuerpo de la mujer. Nosotros hablábamos con mujeres que no parecían nada al cuerpo de la mujer en Piedra del Sol, pero sí parecían mucho al yo de Piedra del Sol, porque ellos también tenían su subjetividad y su deseo, etc. Entonces cuando habla Octavio Paz de voy por tu cuerpo como por el mundo, tu vientre es una plaza soleada, etc., ellas tenían historias tan sexuales, pero donde el hombre o la pareja era el objeto. Entonces el acto para nosotros fue pensar en las mujeres no como objetos que necesitaban un poquito de perfume para ser objetos más atractivos, sino como sujetos que podían tener la misma experiencia como el yo de Piedra del Sol. Eso fue una revolución para nuestros clientes, pensar completamente diferente, de una manera completamente diferente. Pero pensar también que para ellas era una experiencia de eso, de busco sin encontrar, de siempre buscar y que la búsqueda es la cosa más importante y que finalmente cada vez que están buscando y que no encuentran, eso no quiere decir que la búsqueda es inútil, es simplemente que así es la búsqueda. Es decir, el deseo así funciona. El deseo es el deseo de obtener algo, pero cuando lo obtienes ya no tienes deseo. No es interesante. Es el deseo que es interesante, no el objeto. Y así fue exactamente la narrativa de estas mujeres. De momentos en los cuales su identidad había sido completamente destrozada. Hablaban también de momentos en los cuales vivían un instante extraordinario donde pensaron que habían encontrado la clave de toda la vida. Yo no estoy hablando de poetas, no estoy hablando de personas intelectuales, estoy hablando de personas normales hablando de su vida. Pero cuando queríamos entender sus narrativas de una forma lineal, el censo no existía, pero utilizando esta forma circular de Piedra del Sol se podía entender perfectamente. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con el perfume? Todo el marketing del perfume es el contrario de eso. Es lineal. Todo el marketing del perfume que existe hoy es el contrario. Es decir, vamos a alcanzar a un cierto objetivo, un objetivo sexual,
o un objetivo de sentirse tal o tal o tal, sentirse más joven, sentirse más poderosa, lo que sea. No tiene nada que ver con la búsqueda. Y que finalmente la búsqueda es la cosa más importante para nosotros los seres humanos. Y cuando nosotros hemos hablado con estas mujeres de productos que eran importantes para ellas, no nos hablaron de productos precisos, nos hablaron de productos que les daban posibilidad de empoderamiento para hacer otra cosa. Por ejemplo, parece tonto, pero por ejemplo, un iPhone. ¿Por qué es tan importante para ellas un iPhone? No porque les gusta el iPhone, es porque les da la posibilidad mañana de hacer otra cosa. Es porque les da la posibilidad de buscar otra posibilidad, de ser otra mañana. Cada una de ellas describieron así. ¿Por qué es importante mi iPhone? No porque me gusta el diseño, no, porque me da la posibilidad mañana de abrir mi propio business, porque me da la posibilidad mañana tal vez de encontrar nuevos amigos, porque me da la posibilidad de reinventarme. Eso fue la forma de la narrativa. Utilizando eso, hemos propuesto a esta empresa una nueva fórmula, si quieren ustedes, una nueva fórmula para pensar en el marketing del perfume. De pensar en el perfume como un objeto que acompañaría personas en sus búsquedas y en sus posibilidades, y no como un objeto en sí mismo. Así es, compraron el estudio, así es, ahora están utilizando eso en la manera de pensar en cómo cambiar la imagen del perfume en la sociedad, y les está funcionando. No les dije nada de Piedra del Sol, no les dije nada de Octavio Paz, pero simplemente con eso yo tenía una cierta ventaja, y con eso he podido entender lo que los que eran más científicos no han podido entender y finalmente han fracasado. Gracias. A ver si hay preguntas. Señora poeta, ¿se podría considerar a Octavio Paz como el último poeta mexicano? No, claro que no. Creo que ha alcanzado esa plenitud en la poesía. Bueno, porque fue un gran poeta, o sea, en realidad sí fue un poeta excepcional, y además no solo poeta, sino ensayista y crítico, digamos, muy prolífico, que además supo también posicionarse en el campo, pero digamos de una calidad reconocida en todas partes, ¿no? Y tuvo una gran influencia además en los poetas posteriores. Sigue teniendo una influencia muy grande, pero no es el último poeta, ¿no? No. Siempre tendremos poetas. Sí. Maurice, lo que realizaron como estudio, pues siento yo que fue la parte cualitativa de un estudio de mercado. Entonces, dado el análisis del discurso de los sujetos, ¿cómo es que se liga el resultado de lo cualitativo con lo cuantitativa? ¿Cómo es que se ligó con la parte estadística y numérica del estudio? Bueno, mira, la parte estadística y numérica es importante para productos específicos. Si nosotros estábamos hablando más bien de una industria, entonces no era tan importante. Finalmente, es verdad que se han realizado estudios más cuantitativos para averiguar lo que hemos visto, y salieron súper bien. Es decir, cuando se hablaba con miles de personas de su experiencia, utilizar palabras como en inglés becoming y no being, era mucho más adecuado para estas personas para entender para entender su experiencia. Entonces eso se realizó, pero en realidad hay que hacer en el negocio hay que hacer estudios cuantitativos,
pero es súper aburrido y muy a menudo es inútil. Porque finalmente hay ciertos momentos en los cuales hay que entender el mundo y decidir y tener un poco de huevos. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Cómo afectarían las redes sociales o todo este tema de... ¿Cómo, perdón? ¿Cómo afectarían las redes sociales o este tema de redes sociales para estudios posteriores? O si tiene que ser igual, así como... Bueno, el problema de redes sociales es muy importante en esta industria. Sé que no fue la pregunta, pero es muy interesante. Una de las razones por las cuales el perfume es menos importante es que muchas personas viven en redes sociales hoy, en Internet, y en una red social no tienes olor. Entonces cuando preparas tu imagen, es muy importante el look, pero es mucho menos importante el smell, porque el smell no se nota. Entonces la gente estaba gastando mucho más dinero en tener el look perfecto para una foto perfecta, para presentarse al mundo, más bien que el perfume. Pero sé que eso no fue la pregunta. ¿Cómo afectaría redes sociales? Bueno, hemos intentado... ¿Cómo? Para realizar un análisis así. Sí. Primero, cuando hacemos análisis de este tipo, hoy utilizamos redes sociales para obtener ya miles de diferentes ejemplos sin esfuerzo. Porque solo mirando lo que ocurre en Facebook nos da la posibilidad de ver narrativas de muchísimas personas. Ahora, ¿cómo ese trabajo se va a realizar con redes sociales? Eso no es nuestro trabajo. Ese es trabajo que se va a realizar cuando los perfumes se van a ir al mercado. Ellos tendrán que utilizar redes sociales para hacerlo. Pero sabemos de algunos clientes que ahora están utilizando este lenguaje y les va muy bien. Les va muy bien porque notan que da un cierto empoderamiento al consumidor y da la posibilidad al consumidor no solo de consumir, sino pensar en los productos que utiliza para realizar objetivos, deseos, ideas en su vida. Es una manera completamente diferente de pensar en lo que es el marketing. Y está funcionando. Sí. Bueno, Piedra de Sol no es efectivamente el poema femenino por excelencia. No. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque uno pensaría que para hacer este tipo de estudios a lo que uno alude inmediatamente es a una literatura feminista, quizá. Sin embargo, bueno, bajo esa lectura y bajo ese espectro literario, a mí me interesa preguntar, ¿tú qué percibes? O sea, ¿cuál es tu percepción en el rol femenino en Piedra de Sol? O sea, ¿por qué fue como tu eje conductor para solucionar este problema? Sí, pero yo lo leí al revés. Yo lo leí pensando que cuando yo leo un poema de Sylvia Plath, yo tengo que pensar como si yo fuera mujer. Eso no pasa muy a menudo porque, por desgracia, hay menos mujeres poetas que hombres que leemos. Pero es posible. Y si es posible hacerlo de esta manera, ¿por qué no sería posible hacerlo de otra manera? En esta sala hay muchas mujeres que leen Piedra del Sol. No sé si ustedes, es decir, solo piensan en ustedes como cuerpos con... ¿Qué dice? No sé si ustedes piensan en solo ser como cuerpos con vientre que son plazas soleadas o pechos que son dos iglesias donde oficia la sangre de sus misterios paralelos. Supongo que ustedes cuando leen el poema no dicen, bueno, eso soy yo. No, es que finalmente hay que poder leer el poema también con una subjetividad diferente. Y me parece un acto
sumamente importante poder jugar de este modo con los géneros y no solo pensar que cuando se habla de la experiencia de la mujer utilizar literatura femenina, tampoco utilizar siempre literatura de los hombres para hablar de ciencia. Ayer hablé de un poema de Sor Juana que me parece un poema que ha tratado el tema de la ciencia de una manera mucho más interesante que todos los poetas hombres que conozco. Entonces, hay que leer el texto, pero también hay que leerlo de una manera a veces un poco peligrosa, porque el lector también es una parte del significado del texto. Ahora, Piedra de Sol sí tiene una política de género terrible, y yo me acuerdo hablar con Paz de eso y me pareció me dio como un susto escucharlo hablando de mujeres. No era una persona mala, pero me pareció increíble, como de generación de mis abuelos. Pero bueno. Sí. Sí, yo recuerdo que leyendo Mircea Eliade habla sobre la crisis moderna de los espíritus a partir de que nos falta mito en la vida, ¿no? Entonces dice que en la sociedad actual el artista está mucho más cuerdo que el resto de las personas porque lleva esa catarsis en su arte, como ahí está Picasso, ¿no? Y entonces para el artista es posible reinventarse, ¿no? Me creo que después de Piedra de Sol se nota, ¿no? Después del Arco y la Lira, se nota que pasa es otro, y así pasa con muchos artistas, ¿no? Tolstoy escribe Ana Karenina, casi se suicida y después es el mayor cristiano. Pero a usted... Y escribe muy mal después. Ya, bueno, pero hizo el estudio y usted remarcó, no son intelectuales, son personas normales, no sé qué sea eso, pero me pregunto si es posible que se reinventen porque se asumen el perfume, o si sea posible que la potencia del empoderamiento del producto diga, bueno, ahora yo soy capaz de reinventar este perfume, pues para eso está. No, mira, el perfume no les va a dar posibilidad de reinventarse, no es eso. El perfume, como todos los productos, tiene que entender sus consumidores. Y si tenemos una idea del consumidor, que es una persona tonta, que simplemente está buscando su príncipe, y que un día va a ser como muy sexy, y va a sentirse mejor porque se siente sexy, si vamos a pensar en nuestros consumidores así, vamos a tener una sociedad así. Yo digo un poco, de una manera un poco provocadora, yo diría que uno de los grandes peligros para mí es que hay gente como ustedes que están estudiando literatura, que están estudiando filosofía, lo que sea, y en cierto momento hay una posibilidad de ir en diferentes direcciones después de estos estudios, de ir en una dirección de seguir adelante con los estudios o hacer algo en el sector público, etc. Y otra posibilidad es ir en el sector privado y en la empresa. Y hoy hay tanto desprecio, se dice, hacia la empresa, que muchas personas que estudian las humanidades no van hacia la empresa. Entonces todos los que están en la empresa son científicos, son tecnócratas, se dice, etc. Eso es terrible. ¿Por qué dejamos hacer las empresas a esas personas? Yo prefiero poner a gente como ustedes en las empresas. Si queremos mejores empresas, necesitamos ir en las empresas, como en el gobierno, como en las universidades. Hay que tener relación con estas instituciones si queremos cambiarlas. Yo lo veo un poco así. Entonces es verdad que vivimos en un momento en el cual hay poca posibilidad de reinventarse, poca posibilidad para personas que no sean artistas de tener esa transformación. Pero si queremos cambiar el mundo, hay que entrar en el mundo. ¿Puedo? Sí, cómo no. Bueno, no sé, es que escuchándote, estaba yo pensando que si no, en realidad esto es hacer más elaborado, más complejo, con mayor efectividad, pero algo que en realidad no va a cambiar el mundo, sino va a incrementar, digamos, ese espíritu de consumo para hacer ricos a unos cuantos, pero de manera más sofisticada. O sea, yo no sé si eso cambia el mundo.
Claro que cambia el mundo. Porque, claro que cambia el mundo. Porque hoy vamos a ver todas las publicidades que hay en televisión, que nos tratan como idiotas. Yo quiero mejores publicidades. Yo quiero mejores anuncios. Yo quiero mejores productos. Yo voy a consumir, porque tengo que consumir para vivir. Yo quiero mejores cosas. Comer cosas mejores. Y tener ropa mejor. Y tener productos mejores. No es la cosa más importante del mundo, pero nos están tratando como idiotas. Y no me gusta. Y lo podemos describir o lo podemos cambiar. Yo prefiero tratar de cambiarlo. Ahora, ¿es que mi pequeño estudio ha cambiado el mundo? No, acepto que no. Pero tampoco miles de libros que se publican sobre Sor Juana y sobre Octavio Paz cambian el mundo. El mundo hay que empezar. ¿Otra pregunta? Perdón, soy un poco agresivo. Soy inglés. ¿Qué puedo decir? Sí, yo, bueno, escuchándole, ¿por qué Octavio Paz y no Rulfo? Mañana es Rulfo. Mañana vamos a hablar de Rulfo. Se me vino esto por esa cuestión de olores, ¿no? Para resolución de esto. ¿Cómo elegir uno u otro? Ya depende de cada quien, del equipo de trabajo, a lo mejor hay varias propuestas. Sí, es una gran desventaja de la literatura para hacer ese tipo de trabajo. Por ejemplo, cuando uno quiere aplicar matemáticas, es muy evidente cuál versión de las matemáticas uno tiene que utilizar. La historia también. La literatura es un poco diferente porque es vasto, hay muchísimos libros. Y si uno conoce Piedra de Sol, va a utilizar eso y no otro. Es verdad que es una desventaja. Pero lo que tratamos de hacer nosotros, yo y el equipo que tengo, es leer mucho. No solo la literatura mexicana, nosotros utilizamos muchísima literatura. Leer mucho, leer muchísimo. Y ver cuáles son los textos que nos ayuden. En este caso, finalmente, el olor no fue tan importante. Cuando empezamos el estudio pensábamos en por ejemplo, hacer algo que nos fue muy bien pero no nos ayudó, en hacer algo muy interesante que fue tomar una obra importante y en vez de analizarla a través de lo que vemos o lo que oímos, analizarla solo con el olor. Y nos fue muy bien, porque se puede hacer, y es muy interesante, porque se transforma en otra obra. Lo hicimos con la Ilíada, que tiene muchos olores, y que los críticos no han visto tanto, porque no es tan importante el olor, pero sí que es importante el olor. Lo hicimos también con ciertos textos bíblicos, que son fue un análisis muy interesante. Interesante, pero no nos sirvió. Entonces, para nosotros siempre hay eso. De ver una cosa que es intelectualmente interesante, pero también ver si sirve o no. Que es un poco el problema de aplicar conocimiento. Es la diferencia entre un matemático que hace matemáticas pura o un matemático que quiere aplicar la matemática. Porque si uno quiere aplicar las matemáticas, uno tiene también que tener éxito. Es decir, hay dos cosas. La matemática tiene que funcionar, pero también tiene que dar un cierto resultado. Entonces estás enfrentado a soluciones que no funcionan, ¿y qué haces con tus clientes? ¿Qué hace? Con tus clientes, cuando no funcionan. ¿Te has enfrentado a una no tenemos el derecho de hacer algo que no funcione. La empresa existe desde hace 20 años y no tenemos esta posibilidad. El fracaso no es algo que podemos imaginar. Tenemos fracasos, pero si tenemos un fracaso rápidamente tenemos que buscar otra solución porque el cliente paga y paga mucho. Paga mucho. ¿Cómo convenciste a tu primer cliente de este método? Ahora, me di cuenta. Yo tenía amigos que trabajaban en el mundo y estaba hablando con ellos y me di cuenta que muchos de ellos trabajaban en empresas de diseño.
Y las empresas de diseño tenían un problema muy grande, que era que antes de los años, digamos, 80, 90, ellos podían vender un dibujo, porque ellos dibujaban muy bien, podían facturar como muchos miles de dólares al cliente, que decía, bueno, eso es increíble, sería imposible para mí hacerlo, lo pago. Y de repente, sobre todo en los años 90, pasó una cosa, que el diseñador iba a su cliente con un diseño, y el cliente dijo, pues este dibujo es muy interesante, pero este es lo que hizo mi hija, que tiene 10 años, con el Apple Mac que compré para ella en Navidad. Porque eso vale $500,000 y eso ni siquiera es suficientemente interesante para ponerlo en mi cocina. Entonces, para la empresa de diseño fue un desastre, porque de repente los clientes no querían pagar. Entonces yo fui a la empresa más grande de diseño en ese momento y les dije, bueno, yo no tengo nada, porque soy profesor de literatura, no tengo nada, no tengo ejemplos de casos de éxito, solo tengo una teoría. Y voy a proponerles algo. Ustedes necesitan una nueva historia, contar una nueva historia, porque no pueden vender. Yo soy profesor de literatura, yo voy a trabajar con ustedes para darles una nueva historia. Y no me paguen nada. Pero si tiene éxito, yo quiero tener acceso a todos sus clientes y una carta de referencia diciendo que ha sido útil. Y así fue. Trabajé con ellos 3 meses, los fue súper bien, y como ellos eran la empresa de diseño más grande del mundo, nos dio acceso a muchos clientes, bancos y con tiendas enormes, y marcas enormes, etc. Así fue. Pero parece increíble, pero la verdad es que así me ocurrió en un momento de no saber qué hacer porque no tenía dinero y iba a morir. ¿Hay otra pregunta? Sí. Relacionando con la obra que ha tomado como punto de partida, que es Piedra del Sol, yo había entendido como que Octavio Paz hace un congenio entre los dos mundos, entre el prehispánico y el romanticista, que está inspirado en el surrealismo, ¿cierto? Entonces, pero hay como que una tendencia que siempre retorna al origen, que siempre vuelve al eterno retorno hacia lo natural. Entonces me pregunto si ese lado, tal vez para la inspiración que tuvo en este ámbito de los perfumes, no estuvo muy fortalecido, porque si bien es cierto el perfume es algo muy artificial, algo que da un valor agregado a las mujeres, pero no es esencial. Entonces me pregunto si ese lado quedó aislado o qué le significó. Tienes toda la razón, y es verdad que no he hablado de este aspecto del trabajo, pero también tenía eso, de la idea de que cuando uno quiere hacer algo diferente, en este momento, precisamente, en este instante de querer hacer algo diferente, en el mismo instante uno siente la necesidad de regresar a sus orígenes. Y eso es algo que trata el poema, y que para los lineales con los cuales trabajamos, para ellos eso les parecía como contradictorio, dos cosas diferentes. Para nosotros, con la lectura de Piedra del Sol, sabemos que es el mismo instante. En el mismo instante uno quiere transformar el mundo y regresar al origen, es la misma cosa. Y eso es exactamente lo que vimos con los olores, que parece increíble, pero muchas historias que contaban las mujeres eran de ese tipo, que para mí el olor es algo que me hace regresar a mis orígenes, que en momentos importantes en mi vida yo pongo este olor porque me hace pensar en mi abuela. Y muchas mujeres hablaron, sobre todo en Estados Unidos, mujeres súper estresadas, en contextos terribles laborales, que hablaron de tener un poco de perfume que utilizaron para recentralizarse, o ¿cómo se dice? Eso, exacto.
precisamente cuando tenían que enfrentarse a un reto muy, muy complicado. Y otra vez puedo decir que bueno, todo esto se puede ver en los textos que tenemos de las mujeres que están hablando. Lo que pasa es que para nosotros Piedra de Sol fue como dije muchas veces, una tecnología que utilizamos para interpretar estos textos, para entender lo que pasaba. Solo eso. No sé si hay, sí. Y en el caso de... Es más fácil trabajar, digo, estoy suponiendo, es más fácil trabajar con clientes que, digamos, tienen un bagaje cultural, cuando les mencionas Piedra de Sol, saben a lo que te refieres, incluso a lo mejor... Nunca hablo de la... nunca hablo de eso. Entonces, si les digo, bueno, voy a utilizar un poeta mexicano, del cual ustedes no han escuchado nunca, van a decir, bueno, ya... está un poco mal. Que hay algún cliente culto, son cultos, pero lo que estoy escribiendo hoy parece completamente... Es tan sacrilegio lo que estoy diciendo en el mundo del negocio como lo es aquí. Es un gran sacrilegio, porque el mundo del negocio quiere pensar, primero, que los consumidores son idiotas, porque eso les hace dormir mejor en la noche, y segundo, que todo se puede entender científicamente, porque eso significa que finalmente si trabajo mucho sin entender el ser humano voy a tener éxito. Pero es tonto. Ahora, no les digo cómo lo hago. Prefiero también un poco el misterio de cómo hizo eso. Increíble. Eso. Sí, perdón. Bueno, es más que una pregunta. Estoy entendiendo entre la plática de Gail y la que va ahorita, la literatura es como un arma, o sea, para los que estamos inmersos precisamente en el mundo de la literatura, un arma esencial, quisiera llamarle, para conocer la naturaleza humana. En este sentido, por ejemplo, los mercadólogos en muchas ocasiones o en muchos productos, ¿verdad?, han tenido éxito porque han sabido entender el lado humano de los consumidores. Muchas veces, ¿quién no se ha subido a un coche nuevo? ¿Verdad? Pasa el tiempo y llega y dice, ay, tu coche todavía huele a nuevo, ¿no? O sea, como es apelar precisamente a los 5 sentidos, y en este caso el olfato a mí me parece que es uno de los más potentes, en el que los mercadólogos han sabido colgarse, explotarlo de alguna manera, y a quien no le gusta precisamente pues, oler rico o que le llegue un aroma para recordar ciertos aspectos de la vida, de la niñez, etcétera, ¿no? Entonces a mí me parece precisamente que el entender la naturaleza humana a través de la literatura es como un arma esencial precisamente para atender los aspectos que las empresas están requiriendo en la actualidad. En Cabe agregar, la semana pasada iba yo caminando por División del Norte en Miguel Ángel de Quevedo, y me llegó un aroma así de un perfume rico. 4 metros adelante un chico caminando, y ahí voy detrás, y allá está mi paseo donde tenía yo que llegar, y se detiene él en el parabús. ¿Qué hago? Le pregunto. Es esta sensación de llegar y de ir más allá. Dije, si lo dejo ir, no voy a saber cuál es su perfume. Se me pasó y dije, oye, perdón el atrevimiento. ¿Cuál es el perfume que trae? No más, o sea, lo apunto rápido y dejo de molestarte porque te la sentí como que se espantaba, ¿no? No, simplemente pides el de polo, o sea, es un aroma de polo, pero que crees lo van a descontinuar. Yo, ¿cómo? ¿No? O sea, habrá que hablar con la empresa, ¿no?, para decir que no lo descontinúen. Les voy a decir. Porque, y precisamente en esta anécdota, me gusta mucho el cine también, me hizo recordar otra película que sale Julia Roberts, Tom Hanks, se llama Duros,
y le dice una amiga que yo Robert conoce, le dice, este es el que me dices que huele rico. O sea, la mayoría de las mujeres, eso lo saben muy bien los mercadólogos, la mayoría es un alto porcentaje, que a todas las mujeres nos gusta un hombre que huele rico, que es agradable. Y eso, pues, bueno. Gracias por el consejo. Bueno, y gracias por el comentario. Tal vez puedes inscribir nuestro marketing también. Gracias. Creo que... Sí, ¿ya? Pues mañana, para los que estarían todavía interesados, un caso completamente diferente, utilizando Juan Rulfo, pero en la transformación de una cultura de un banco que tenía que aprender a ser ética. Si les apetece. Ok, muchas gracias. Es que yo me extendí muchísimo. Pues muy interesante. ¿Sí? Sí. Pero sí, lo que decían de lo de paz, de que no era el mejor poema para hablar de las mujeres. Pero precisamente me gusta, por eso me gusta hacerlo al revés. Lo subviertes, ¿no? Pero de una manera que no me parece no legítimo, me parece legítimo. Claro, sí. Porque es una forma donde tú lo lees, supongo que tú lo lees entendiendo perfectamente la subjetividad. Sí, claro. No lo lees como mujer pensando que soy el cuerpo. Sí, yo soy objeto de contemplación. No, claro. ¿Qué tal? Bien, yo creo que les interesó bastante. Ya con un ejemplo concreto, sí, la gente esta semana será se anima más a preguntar. No. Está muy bien, ¿no? Sí. Gracias. Y se llenó. Se llenó, qué bueno. Se fue llenando. Y fíjate, yo tenía miedo porque allá en la otra sala hay un coloquio de literaturas populares que tiene muchísimo éxito. Sí, ya estuve como 2 o 3 minutos escuchándolo. Sí. ¿Es un español? Bueno, vienen mexicanos también. Hay gente que está viniendo de gente que preguntó cómo puede ser Sí. Es un mercadólogo por ahí, ¿no? No, a lo mejor estoy acostumbrada a la mía. Claro, entonces, es que cuando uno le cambian. Claro, había que hacerlo más hacia acá, yo acá. Ah, claro, sí, es que más bien este es como el botón derecho. Este de acá. Es que yo le hacía como a la mía y no parecía yo retrasada. Es que sí nos pasa porque además uno está ocupado hablando.